Pocos calificativos quedan para hablar de Yago Aspas. Pues creo que Santiago Segurola lo define perfectamente cuando dice que Yago Aspas pues es el Messi de los pobres. Es el mejor jugador que hay en todos esos equipos que no pueden considerarse ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid. Pero lo cierto es que hoy Yago Aspas hizo absolutamente lo que le dio la gana. Marcó goles, organizó al equipo, dirigió y pues yo creo que fue el mejor jugador de esos 25-26 futbolistas que estuvieron sobre el césped. Celta fue superior al Betis, controló el partido con y sin balón y en la única ocasión que tuvo en la primera mitad pues consiguió adelantarse y llegar con ventaja al descanso. Ya en la segunda parte pues Maxi Gómez gozó de las suficientes ocasiones para aventajar al Celta y lo cierto es que en la tercera sí, un gran cabezazo, tras una muy buena jugada de Johnny, puso ese 2-0 que parecía definitivo. O solo un despiste, tal vez el único del partido del Celta, pues reavivó las esperanzas de un Betis gracias a un centro de Rubén Castro que acabó definiendo completamente solo Sergio León. Pero Yago Aspas volvió a poner las cosas en su sitio, anotando el tercer tanto tras una asistencia de un recién entrado, Brais Méndez, que poquito a poco sigue sumando minutos de calidad en Primera División en el Celta. Ya solo esa jugada final de Roncaglia en la que bueno, pues comete un claro penalti sobre el jugador del Betis, pues dio un poco de chicha a este encuentro en el que el Celta yo creo que fue superior, consigue mantener esa muy buena racha, son 3 victorias consecutivas, 15 puntos que se han disputado, pues ha conseguido sumar 13 el Celta, ya son 5 encuentros seguidos sin perder y que lo acerca un poquito más a esa sexta plaza que ocupa el Sevilla. Está a 2 puntos, se coloca séptimo y desde luego todo es felicidad en Vigo, todos son buenas noticias, especialmente gracias pues a ese Messi de los pobres, que es Yago Aspas, al que ya no nos quedan calificativos para nombrarlo. Cierto es que a partir de ahora todos son buenas noticias, el calendario parece propicio para que el Celta siga sumando y esperemos que de aquí a final de temporada se consiga ese objetivo que a día de hoy ya no parece una utopía, que es entrar en Europa la próxima temporada, como ya sucedió hace 2 cursos. El Celta está en buena línea, el Celta ha aprendido a jugar sin balón y desde luego el Celta disfruta del mejor jugador español del momento, de don Yago Aspas.